de Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, hermano, una vez más les recalco, el Señor no hace nada por casualidad. Tú estás aquí, no es por casualidad. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, di conmigo, santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiero darle las gracias a todos y cada uno por estar aquí presentes, como también quiero darle las gracias a todos los que nos ven en casa, y quiero darle un saludo muy especial a mi querida suegrita, que me pide que yo la salude desde Santiago a Copiapó. Así que, querida suegrita, te mando un beso, te quiero mucho y te saludo con amor. Y a todos los que están en casa también, amén. Amén. Suegrita ha recibido aplausos. Ahora, hermanos, al leer estos versículos, quiero que pongamos atención. Cuando nosotros iniciamos algo, siempre nos estamos fijando en las metas, lograr la meta. Cuando yo inicio algo, no lo voy a iniciar porque lo voy a dejar a mitad de camino, porque no me gustó. Bueno, hay personas así, pero sé que en esta iglesia no. Entonces, vamos a iniciar algo y vamos a pensar inmediatamente en la meta. Aquí nosotros, al recibir este mensaje de parte de Dios, al recibir la palabra de Dios, tenemos que poner atención en la meta de nuestro destino. ¿Cuál es la meta de nuestro destino? ¿Para qué estamos destinados? Esa es la pregunta. ¿Para qué tú fuiste destinado? ¿Por qué estás aquí? ¿Sabes que el verso 5 nos da parte de la respuesta? Nos predestinó para adopción como hijos. Nuestro destino, hermano, desde antes de la creación del mundo, imagínate, desde antes de la creación del mundo, fue llegar a ser hijos de Dios. Antes de la creación, ya el Señor nos había predestinado. Aquí hay una diferencia, la diferencia entre la predestinación, mencionada acá en el versículo 5, y la elección, o podemos llamarle, o la selección que se menciona en el versículo 4, es que la elección se refiere, hermano, a la libertad de Dios, a la libertad que tiene Dios para escoger a quién va a predestinar. Amén. La predestinación se refiere a la meta o destino para el cual Él nos escogió. Tú tienes una meta, tú tienes un destino, y por eso el Señor te ha escogido. ¿Sabías eso? Amén. Entonces, la elección es el acto de Dios de escoger a quien Él quiere. Y la predestinación es la determinación de Dios. Es determinante de que ellos llegarán a ser sus hijos. Nosotros fuimos predestinados a ser hijos de Dios. Y esa es una gran bendición. Cuando Dios te escogió, hermano, Él tenía un propósito. Él tiene un propósito. Así que predestinó que ese propósito se cumpliera, se realizara. Es decir, que te convirtieras en hijo de Dios. Amén. Que fueras parte de esta gran familia. Parte de esta gran familia de Dios. Que te convirtieras en qué cosa? En heredero de todo lo que Dios posee. Tú eres heredero de todo lo que Dios posee. Tu destino de ser hijo de Dios se menciona en el versículo 5. Nos predestinó para adopción como hijos. Y un hijo tiene una herencia. Y tú tienes una herencia. Entonces, ¿cómo tú vas a destruir tu destino, hermano? No puedes destruir ni puedes dejar de lado la herencia. El Señor te predestinó para que fueras su hijo. Y uno de los significados de esto, hermano, es la semejanza familiar, es estar dentro del reino de Dios. Y en el versículo 4 al final se menciona, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Para qué? El Señor, mira la meta, nos eligió, nos escogió, nos predestinó. ¿Has leído eso? Nos escogió, nos eligió, nos predestinó para que fuésemos
aquí está, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces este es el significado, hermano, en forma práctica de nuestro destino como hijos de Dios. Somos destinados, en otras palabras, a adoptar el carácter de Dios. Somos elegidos para que nosotros adoptemos el carácter de Dios, el carácter de nuestro Padre. ¿El carácter de qué? De santidad y pureza. ¡Wow! Esto sí que es delicado, hermano. Si Él nos eligió y nos predestinó, el Señor quiere que tú, si has sido elegido, si has sido llamado, tú camines en santidad y pureza. Y esa es nuestra meta. Ese es el fundamento. Esa es la palabra. Esa es la base de todo esto, hermano. En el verso 5, Pablo dice, nos predestinó, ¿cierto?, para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto? A lo mejor no muchos están entendiendo esto. Quiero que me acompañes a Efesios 5, 25. ¿Por qué? Alguien se preguntará, si el Señor nos escogió, tenemos que ser santos y puros. Mira lo que el Señor hace en relación a su iglesia y la compara con la esposa. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Escucharon eso? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. ¿Para qué? ¿Por qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Di conmigo, iglesia gloriosa. Y para que una iglesia sea una iglesia gloriosa, la gente que está dentro de esta iglesia gloriosa tiene que caminar, hermano, en santidad y pureza. Ya sé que ustedes están preguntándose lo mismo que todos aquí. Ya el pastor va a empezar a hablar otra vez de la iglesia. Y les digo que sí, porque el Señor ha puesto en mi corazón que tengo que hablar con la iglesia, acerca de la iglesia, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, santa y sin. Dice, hermano, mira, hagamos un resumen de lo que hemos leído. La palabra del Señor dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Yo hago lo que quiero, total, es la iglesia. Muchos pueden pensar, es la iglesia la que tiene que ser santa, pura, intachable. Yo hago lo que quiero fuera. Hermano, tú, aquí, en este edificio y fuera del edificio, si el Señor te ha predestinado, te ha elegido, te ha escogido, tú eres la iglesia, y tú donde vayas, aquí dentro o afuera, tú tienes que caminar en pureza y santidad para que la iglesia de Jesucristo sea una iglesia gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este mensaje, sentado en el monte del Sinaí, en los olivos, ahí, entre los olivos, Jesús profetizó a sus discípulos lo que sucedería. Él ya sabía lo que iba a suceder, lo que sucedería en el futuro. Él pudo, hermano, ver los conflictos que estaban por acontecer, por venir sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque mucha gente no iba a caminar en pureza y en santidad. Y el Señor, viendo hacia el futuro, hermano, sus ojos podían ver las dificultades que tendría que enfrentar la iglesia de hoy, especialmente las dificultades que enfrentan los seguidores
en los postreros tiempos, en los tiempos que estamos viviendo. Les mencioné al comenzar que fuimos creados para ser sustentados por un futuro con propósito. Amén. Todos nosotros fuimos creados para vivir con la seguridad de un destino con sentido. Pero si nosotros descuidamos, hermano, el sustento que el Señor nos ha dado, como lo es su palabra, como lo es sus promesas, y debido, hermano, a la desobediencia nuestra, a nuestra manera o mala manera de actuar, a las acciones negativas. ¿Cuántos tienen acciones negativas? Muchas veces tenemos acciones negativas. ¿Cuáles son las acciones negativas, pastor? Murmuración, malos comentarios o comentarios desconsiderados. Creo que si estamos en esa condición como iglesia, de no caminar en pureza, de no caminar en santidad, de andar murmurando, de andar comentando desconsideradamente, es muy poco probable, hermano, que alcancemos con seguridad un destino con sentido. El Señor es de una sola palabra. El Señor no cambia sus promesas. El Señor no miente. Lo que estamos haciendo, hermanos, si estamos en esa condición, es destruir el plan de Dios sobre nuestras vidas y sobre la iglesia que somos nosotros. La iglesia deja de ser perfecta, hermano, cuando llegamos nosotros a la iglesia. Porque no somos perfectos. ¿Hay alguien perfecto aquí? Es allí donde la iglesia deja de ser santa. Es allí donde la iglesia deja de ser pura. Deja de ser sin mancha y sin arruga. El Señor quiere ver una iglesia radiante, dice. Quiere ver una iglesia intachable. Esa es la iglesia que Él anhela. La iglesia que Él ama. ¿Y por qué? Porque Él se entregó por ella. Y la compara con el matrimonio, hermano. ¿Se han dado cuenta? Esa es la iglesia que el Señor ama. Nos ama a nosotros que somos su iglesia. Y si nos ama a nosotros que somos su iglesia, el Señor quiere que tú y yo caminemos en pureza y en santidad. El Señor ama tanto su iglesia que se entregó por ella, para que tú fueses libre, para que tú caminases en libertad, para que tú fueses redimido, para que tú fueses perdonado. Ahora la pregunta es, si el Señor en su palabra nos predestinó para ser sus hijos, si nos escogió antes de la fundación del mundo, para que nosotros adoptemos, como dice, el carácter de santidad y pureza, todos nosotros, con la mano en el corazón, hermano, estamos cumpliendo lo que dice su palabra, estamos llevando a cabo, hermano, este llamado. Otra pregunta, ¿estás realmente amando a la iglesia? ¿Estás amando el cuerpo de Cristo? Ay, no, es que me duele un dedo, no voy a la iglesia. Es que amanecí con jaqueca, no voy a la iglesia. ¿Eso es amar a la iglesia? Es que, pastor, usted no sabe cómo yo me siento enfermo. Te puede doler la cabeza, pero estás metido viendo un partido de fútbol por televisión. Y eso es peor, porque te va a aumentar más el dolor de cabeza. Y cuando tú vienes a la iglesia con un dolor de cabeza y aquí el pueblo de Dios ora por ti, te puedes ir sano. Cuando el Señor dice, ¿sabes qué? A mí me impacta esto. Cuando el Señor dice que yo me entregué por la iglesia. ¿Sabes por qué se entregó el Señor? Por amarte a ti y librarte del pecado. Librarte de todas aquellas cosas negativas que puedas experimentar en este mundo, en esta vida. Y se entregó sin condición. ¿Y por qué nosotros muchas veces le estamos poniendo condición a Dios? Si tú me bendices, yo hago esto. Si tú me prosperas, yo hago esto. Si tú me das esto, yo te doy lo otro. Eso es condicionar la bendición de nuestro Padre, de Dios. Quizás en el mundo estamos
acostumbrado a condicionar las cosas. Tú me das y yo te doy. Pero con el Señor no lo podemos hacer. Yo no puedo condicionar al Señor. Porque el Señor dice que, si tú vas al Salmo 24, versículo 1, que de Él son todas las cosas, la tierra y su plenitud. Y si Él es el dueño de todas las cosas, ¿quién soy yo para encarar a Dios, para ponerle condición a Dios? ¿Estamos amando a la iglesia, hermano? ¿Estamos amando el cuerpo de Cristo como Él amó y se entregó a sí mismo por ella? ¿Estamos cuidando de la iglesia del Señor, protegiéndola de todo engaño? ¿Estamos cuidando la iglesia, cuidando el templo de Dios, cuidando la santidad de este lugar? A ver, voy a poner un ejemplo muy simple, hermano. Nosotros en nuestra casa, y estoy seguro que es así, mantenemos todo en orden. Y queremos que todo esté limpio, o limpito, como dicen mis hermanos centroamericanos, limpito. Ahora, si tú tienes la actitud en tu hogar de cuidar tu casa, de cuidar el templo donde duermes, donde descansas, donde vives, ¿por qué tú no tienes la misma actitud de cuidar la casa de Dios con mayor razón? Amén. Amén. Pastores, que estas son cosas domésticas. Sean domésticas o no sean domésticas, tú tienes que cuidar porque aquí habita la presencia del Señor. Entonces, aquí voy, que en cosas, en pequeñeces, uno se da cuenta que la gente no tiene el respeto suficiente por la iglesia. No está cuidando el templo de Dios, no está cuidando la iglesia, la esposa de Cristo, la que Él se entregó con todo amor y cariño, para que nosotros, siendo la iglesia, caminemos en rectitud, en santidad, en pureza, cuidando de lo que el Señor nos ha dado. Todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que viene a nuestras manos, dice que tenemos que administrarlo bien, tenemos que ser buenos mayordomos, hermano. ¿Y por qué no somos buenos mayordomos aquí en la iglesia y somos buenos mayordomos afuera? ¿Dónde está la retribución? ¿Dónde está la convicción de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros? ¿Dónde está tu destino? En eso también descuidamos, hermano, y destruimos nuestro destino por no hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Creo que todas estas preguntas que le he mencionado, al responderlas, podemos darnos cuenta que la iglesia, hermano, la iglesia de hoy está en una situación muy delicada. Di conmigo, delicada. Y les digo por qué. Porque he mencionado cosas que son domésticas. Pero lo más grave de todo esto, ¿por qué la iglesia hoy día está en una situación delicada? Ya que la iglesia no está caminando en santidad y pureza. O sea, nosotros que somos la iglesia, muchas veces estamos haciendo cosas que ante los ojos de Dios no son aceptables. Entonces, pensemos en esto. Si estamos en esa condición, la iglesia está en peligro de alcanzar su destino. Porque constantemente debemos sostener, hermano, una lucha aquí en la iglesia, una lucha por parte de los que desean, hermanos, ser fieles y firmes. Pero hay un grupo que no quiere ser ni firme ni fiel a Dios. Entonces hay una lucha constante. Y el Señor Jesucristo lo sabía. Y yo se lo voy a mencionar más adelante. Hay una lucha contra aquellos que traen engaño a la iglesia. Que vienen con un saco de cosas del pasado. Que vienen con rencores, que vienen con murmuraciones, que vienen con descalificaciones en contra del cuerpo de Cristo. Entonces de nada vale, hermano, mira, de nada vale andar con este librito llamado Biblia si yo no lo voy a obedecer, ¿cierto? Oye, nos ven con la Biblia y dice, esa persona es cristiana, evangélica. Pero si yo ando con la Biblia y no hago caso de lo que dice la Biblia, ni siquiera la obedezco de lo que me está pidiendo, es religión. Esto es religión. Si yo no hago caso de lo que la palabra del Señor dice, soy un religioso.
porque la puedo leer. Y muchos se jactan, he leído de principio a fin la Biblia. Pero dime el versículo de Proverbios 12, 1, ¿qué dice? A ver, es que la leí tantas veces que no me acuerdo. ¿Ya? No sirve de nada. Dice la palabra del Señor que la letra mata, más el espíritu vivifica. Yo puedo ser muy estudioso de la Biblia, pero si estoy haciendo todo lo contrario de lo que me dice ella, de nada me sirve. Amén. Entonces, si nosotros vamos a cuidar la iglesia de Jesucristo, lo que tenemos que hacer es ser conocedor de esto. Porque si yo soy conocedor de la palabra, yo voy a saber quién tiene un espíritu de engaño, quién tiene un espíritu de murmuración, quién tiene un espíritu que viene a descalificar el cuerpo de Cristo. Ahora, si tú no estás dispuesto a destruir tu destino, entonces como iglesia, y escuchan por favor, como iglesia tenemos que hacer algunos retoques. Amén. Pero estos retoquitos tienen que ser profundos. ¿Ok? No son retoques superficiales. Es cuando miramos una pared en la casa y decimos necesito una pinturita. Y pescamos un tarro y una brocha y encima de eso ¡chum!, quedó maravilloso. En la iglesia tenemos que hacer retoques profundos porque hay raíces. Hay raíces que están tan profundas que hay que sacar esas raíces para ver qué es lo que está ahí, para ver qué está floreciendo ahí. Entonces, si tú no estás dispuesto a destruir tu destino, tienes que ponerte las pilas, hermanos. Ahora, ¿dónde tenemos que hacer el retoque? Di conmigo, en mi mente. En mi mente. Hermanos, tenemos que hacer retoques en nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. 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 Yo creo, y esto es para nosotros, yo creo que la iglesia hoy día, estoy hablando de la iglesia en general, existe un doble estándar de vida. Hoy yo estoy aquí en la iglesia, a mí me ven como soy, el pastor predica, ora, enseña, pero nadie me observa fuera de la iglesia. Pero hoy día, ¿qué pensarían ustedes, hermanos, si yo tuviese un doble estándar? Hermano, estoy un poco agotado, ¿sabes qué? Anoche fui a un carrete, bailé toda la noche y llegué a mi casa a las 6 de la mañana, pero estoy aquí. Estoy cumpliendo con el Señor, estoy aquí en la iglesia, estoy... A ver, ¿de qué estamos hablando? La iglesia pura y santa, sin mancha ni arruga. A ver, no, es que, pastor, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con usted porque usted está exigiendo algo que la Biblia no dice. A ver, sed santos porque yo soy santo. Entonces nosotros no podemos tener un pie en el mundo y el otro pie en el reino de los cielos. ¿Cómo caminaríamos? En el reino me siento poderoso y en el mundo más poderoso todavía, porque el mundo me muestra cosas que son, a ver, doble estándar. ¿Dónde tenemos que estar nosotros? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Dónde tengo que estar yo? ¿Qué dice Romanos 12, 1, 2? No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio, o sea, hacer los retoquitos de nuestra mente. O sea, tienes que una sola vez. Si el Señor te dice,
que tú tienes que cambiar tu forma de pensar, tú puedes cambiar tu forma de vida. O sea, tienes que cambiar tu chip. Si todavía estás pensando como el mundo, estás mal, estás destruyendo tu destino. El Señor no va a aceptar, mira pastor, usted, mira, a veces predicaba bien, a veces predicaba mal, cantaba bonito, a veces cantaba feo, pero ¿sabes qué? Estás delante de mí y yo te desecho. Terrible. Es terrible cuando lleguemos a la presencia del Señor y Él diga, ¿sabes qué? Te desecho. Pero por Señor, y ahí empezamos a justificarnos. Señor, yo hice todo lo posible, ya no hiciste nada. Cuando tú le dices al Señor, hice todo lo posible, es porque no lo hiciste todo. Porque tú creías que era posible hacerlo. Señor, hice todo lo que tú mandaste, eso es diferente. Entonces, cuando estemos en la presencia del Señor, por eso tenemos que examinarnos tanto y tan profundamente, hermano. Nosotros no podemos mezclar las cosas del mundo con las cosas de la iglesia. ¿Estoy predicando a la iglesia o no? ¿Amén? Ok. Pero es que hay que pasarla bien en esta vida, sanamente. Todo es lícito, pero no todo conviene. Los extremos son malos. Y ¿sabes qué? Cuando caemos en los extremos, las dificultades son terribles. Entonces, hermano, tenemos que cuidar en no destruir nuestro destino por estar aquí y allá. Es por eso que yo les hablo del doble estándar de la vida de la iglesia. ¿Sabes que por un lado a veces estamos escuchando un mensaje alentador, un mensaje victorioso, un mensaje de cómo debemos conducirnos como cristianos, pero estamos haciendo todo lo contrario? ¿Y sabes qué? Lo que estoy hablando yo, esto está involucrando, lo que involucra es la santidad y la pureza. Queremos una iglesia creciente, queremos una iglesia radiante, pero estamos todos nosotros como iglesia caminando en la pureza, en la santidad. Es por eso que yo les hablo que fuera de la iglesia la realidad es otra. Existe un doble mensaje. La Biblia dice que un reino dividido no puede prevalecer. Fuera de la iglesia se escucha muchos cristianos hablar de derrota, de temor, frustraciones, y caen en derrota, en crítica, en murmuraciones, resentimientos, descalificaciones. ¿Sabes que hay una frase que alguien mencionó y una frase muy cierta, hermano? Donde Dios tiene un templo, el diablo suele levantar una capilla. Quiero decirle que esta no es la iglesia, hermano, que desea nuestro Señor Jesucristo. Él anhela una iglesia pura, una iglesia santa, sin un doblez, sin un doble estándar. Esto que le he mencionado, hermano, nos puede llevar a destruir nuestro destino y más aún a perder nuestra salvación. Y eso es sumamente delicado, a perder nuestra salvación por estar haciendo cosas contrarias a lo que dice su palabra. A ver, ¿dónde dice eso, pastor? Tenemos que ser bíblicos, no me crean a mí, créanle a la palabra de Dios. Si tú vas al libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 3, dice que nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande. No podemos descuidar una salvación tan grande. ¡Wow! Tu salvación es valiosa ante los ojos de Dios. ¿Y sabes por qué tu salvación es valiosa ante los ojos de Dios? Porque tú eres la iglesia de Jesucristo. Pastor, ¿y cómo se descuida la salvación? Haciendo todo lo que he mencionado anteriormente. Y no solo esto, hermano, sino todo aquello que afecte a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, alguien se estará preguntando, ¿qué otra cosa puede afectar que yo destruya mi destino y pierda mi salvación? Indudablemente andando en el pecado. Di conmigo pecado. Yo pierdo mi salvación si estoy caminando en pecado, si yo no me arrepiento de mis pecados. Puede ser un pecado así de chiquitito, como puede ser el manso pecado, no pescado, pecado, el manso pecado, ¿ok? Tan chiquitito como tan grande, es pecado.
Y si nosotros tenemos pecados chiquititos o grandes, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Diga conmigo, arrepentirnos. El no arrepentirse de pecar te va a llevar a que tú pierdas tu salvación. Hay por ahí doctrina que dice salvo por siempre salvo. Pero el Señor no tranza con el pecado. Él vino a salvar a los que estaban en pecado y a librarlos del pecado. Entonces no puede ser una sana doctrina, salvo por siempre. Yo hago lo que quiero, ahora soy salvo. Yo hago lo que quiero en mi vida, total, yo tengo el control de mi vida y voy a hacer lo que yo quiero. No, no es así. Amén. Tenemos que arrepentirnos de pecar, hermano. Pero no solo eso. Existen 4 características que se introducen en la iglesia y que están vigentes y que son actuales y visibles. Y esto nos puede llevar a perder nuestro destino, a destruir nuestro destino y a perder nuestra salvación. Veámoslas en detalle. ¿Quieren verlas en detalle? Las 4 características. Ok. ¿Ustedes han escuchado hablar de veneno mortal? ¿Ok? Veneno mortal en la iglesia es un espíritu que se mete dentro de las congregaciones trayendo muerte espiritual. Veneno mortal es un espíritu que se mete dentro de las congregaciones trayendo muerte espiritual. Y por ende, la pérdida del destino y de la razón por la cual los cristianos viven. Este veneno mortal es el chisme, es hablar mal de los hermanos, es hablar mal de las autoridades, es hablar mal de los líderes. Veneno mortal, un espíritu que trae muerte espiritual, especialmente a los más débiles, a los que están recién comenzando en el camino del Señor. Otra característica, adormecimiento. A ver, repite conmigo, veneno mortal, adormecimiento. Este es un espíritu, hermano, no se sienta nadie tocado, por favor. Este es un espíritu que produce sueño, pereza, indiferencia en las cosas espirituales. Pero pastor, yo voy todos los domingos a la iglesia. Ahora mi pregunta es, ¿y tú crees que con eso basta? Es que yo doy los diezmos cuando puedo. Cuando puede, ¿eh? ¿Y ustedes creen que con eso les basta? Veneno mortal, adormecimiento, mareo, no mareo, mareo. Cuando uno está mareado, ¿cierto? No sé a cuántos le ha tocado vivir esto. Uno se marea y tiene una visión borrosa, ¿cierto? Y cuando el pueblo de Dios tiene mareo, dice, ¿a qué iglesia pertenezco? ¿De dónde soy? ¿A qué vine a la tierra? Vine a cantar, a dar saltitos, a oír anuncios los días domingos, poner una ofrenda, oír un mensaje. ¿A dónde estoy? ¿Para qué estoy aquí? A ver, vamos a ver. El que está mareado, escúchame bien, en la iglesia, ¿qué es lo que primero que hace? Cuando tú te mareas, ¿qué es lo primero que haces? Buscas apoyo, ¿ok? Porque te puedes caer. Entonces cuando alguien está mareado espiritualmente, el hermanito que está ahí cerca, lo primero que hace es ir y tomarlo de la mano de otro hermanito que ve menos que él. ¿Sabes? A eso les dijo Jesús, ciegos, guías de ciegos. Y estos ciegos, guías de ciegos, cuando se agarran a 15, a 20 o a 30 que están mareados,
se hace otra iglesia. Y le ponen a esa iglesia ciegos espirituales anónimos. Son los que no ven, son los que no están de acuerdo con nada, ni con la visión pastoral, ni con la visión de la iglesia. ¿Y qué hacen? Se van porque el mareo ya no lo soportan. Veneno mortal, adormecimiento, mareo, pérdida de facultades mentales. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Pérdida de facultades mentales? Sí, hermano, en la iglesia existe ese espíritu, confusión. Están tan confundidos, tienen tanta ignorancia, falta de inteligencia, están desenfocados espiritualmente, alejados de Dios. Gente que te dice: yo no entiendo nada, no entiendo la Biblia, no entiendo nada, pastor. Aunque yo voy los domingos porque usted a veces ora, o porque Dios me toca y me sana, y salgo recontento, pastor. Con que usted me ore, yo estoy súper bien. Para mí es suficiente. Gloria a Dios, aleluya. Pero de esta forma, hermano, no se alcanza el destino. De esta manera no se alcanza el destino. De esta manera o de esta forma se destruye tu destino. Si realmente quieres vivir, hermano, sustentado en la seguridad de un destino con sentido, debes permanecer en la verdad. Di conmigo: permanezco en la verdad. Permanezco en la palabra de Dios. ¿Sabe lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida, hermano? Colocar nuestra mirada siempre en Cristo, en el autor y consumador de nuestra fe. Permaneciendo en el Señor. ¿Sabes qué, hermano? Si tú no permaneces en el Señor, no vas a recibir revelación. Tienes que permanecer. ¿Qué esperas? Yo por eso le digo a los jóvenes. El otro día conversaba con una joven y le decía: ¿qué esperas de tu destino? Bueno, terminar mi estudio, trabajar, casarme. Bueno, yo me voy a tener que fuera de trabajar, fuera de estudiar y de hacer todo lo que tengo que hacer, tengo que proyectarme, porque quiero también tener familia. A ver, eso está permitido. Pero para alcanzar todas esas cosas, tú tienes que ser una persona inteligente, tienes que estar conectado con Dios. ¿Sabes por qué? Porque las cosas no son tan fáciles como las vemos muchas veces. Y tenemos que colocar a Cristo primeramente en nuestra vida para que Él guíe nuestros pasos y podamos tomar buenas decisiones, decisiones determinantes que van a causar efecto en la vida de cada uno de nosotros. Por eso no podemos ser tan livianamente con las cosas espirituales. Si tú quieres tener una proyección en tu vida a futuro, pero una buena proyección, tú tienes que estar involucrado con Dios primeramente, buscando el reino de Dios y su justicia, para que todo lo que tú anhelas y tú deseas sea añadido a tu vida, pero cosas buenas, y que sean permanentes en el Señor. Amén. Es por eso que tenemos que permanecer. Hermano, la iglesia no es un club social, no es un chiste. El Señor por algo dice que Él se entregó por la iglesia, para que nosotros caminásemos de acuerdo a lo que Él ha establecido, para que nosotros podamos descubrir, para que nosotros podamos detectar y discernir, hermano, muchas veces, cuál es el enemigo que ha venido a empañar la santidad y la pureza de la iglesia. El enemigo puede estar tramando cualquier división, hermano, dentro de la iglesia, y nosotros no estamos haciendo nada. Y nosotros vamos a permitir eso cuando el Señor dice que se entregó por su iglesia, por su esposa, y nosotros no la estamos cuidando. Todos nosotros como hijos de Dios tenemos que increpar, hermano. Tenemos que retar al enemigo, reprender con autoridad al enemigo donde quiera que se presente, porque tenemos la autoridad y tenemos que velar por la iglesia. Si tu destino es ser un verdadero hijo de Dios, ya que Él te predestinó antes de la fundación del mundo, como dice su palabra, para que anduvieses en ¿qué? En santidad y pureza. Por eso hoy día yo como pastor le estoy haciendo este llamado. Es por eso que yo estoy predicando acerca de la iglesia.
Es por eso que muchos ven la iglesia de afuera, pero no ven lo que realmente produce la iglesia, el cuerpo de Cristo, en la comunión con Cristo. Yo lo he experimentado en los años, hermanos, que llevamos como cristianos. ¿Cuántas personas hemos visto que se han salido de la cobertura de Dios? ¿Cuántas personas se han ido de la iglesia? Y mira la condición en la cual ellos están. Quizás tienen bienes materiales, quizás han obtenido muchas cosas en lo profesional, pero no tienen nada espiritual. Y lo que más prevalece hoy día en el mundo es lo espiritual, porque todo lo que es material pasa. Todo tiene su tiempo en este mundo. Todo es perecedero. Pero lo espiritual no, hermano. Porque si tú te vas de este mundo, vas a estar en la presencia del Señor. Y cuando el Señor abra las ventanas de los cielos y las puertas de los cielos para que tú entres, esa es la vida que el Señor ha destinado para ti y para mí. Entonces, el llamado para la iglesia hoy día, te quiero decir, y con mucho amor, no destruyas lo que el Señor ha construido en tu vida. No destruyas tu destino por un capricho. No destruyas tu destino por estar enojado con un hermano. No destruyas tu destino porque alguien no te saludó, porque alguien no te habló, o porque no estás de acuerdo con la visión de la iglesia. No destruyas tu destino, porque tú fuiste predestinado para alcanzar un destino, y un destino con propósito. Amén. Ponte de pie y le damos gracias al Señor. Vamos a orar. Y quiero aclarar algo, hermanos, que el Señor ha puesto esto y creo que muchas veces lo tomé como una carga. Y creo que es una carga que tengo en mi corazón acerca de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia porque quiero que esta iglesia no se pierda, hermano. El Señor puede venir, quizás nos vamos de este lugar y ya estemos en la presencia del Señor. O no sabemos si mañana, en la madrugada, el Señor sabe cuándo Él va a venir a buscar su iglesia. Pero como pastores deseamos que esta iglesia sea encontrada, apta. Que realmente esta iglesia diga al Señor, realmente ellos han caminado en santidad y pureza. Que no se han rendido al mundo, sino que se han rendido a mi palabra, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, para que yo pueda ser bendecido mientras esté en este mundo. El Señor quiere hallar una iglesia vestida de lino fino. ¿Sabe qué significa el lino fino en Apocalipsis? Sin mancha, sin arruga, la conducta del creyente. No quiero sentirme como Noé, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre fiel, predicó 40 años el mismo mensaje. Que cambiara la gente y se arrepintiera. Pero llegó el momento en que se comenzó a activar lo que se había predicado, que venía algo grande, algo fuerte. Y sabe lo más triste, no sé cómo se sentiría Noé en el momento que predicar 40 años y que la gente no haya recibido el mensaje. Solamente se salvó la familia, 8 personas. ¿Pueden pensar que esas 8 personas salvaron la humanidad? Los demás perecieron. Yo pongo este mensaje que predicó el pastor delante de ustedes para que ustedes no tomen como una opción
el mensaje, sino una palabra que llegue al corazón. Piense, mancha y arruga, sin mancha ni arruga. Mancha significa pecado y arruga significa la conducta del creyente. ¿Cómo se conduce usted fuera de la iglesia? ¿Es testimonio? ¿Habla de otro su conducta? ¿Habla de otro su forma de ser y de hablar? Creo que podemos llevar este mensaje en oración, reflexionar y pedirle al Espíritu Santo que lo que si usted hace es conforme a su voluntad, que se lo diga, y si no es, que también se lo diga para hacer cambios. El Evangelio consiste en transformación, transformado por la renovación de nuestra forma de pensar. Y creo que eso tiene que calar nuestros huesos. Estamos en un proceso, pero hay más por hacer por nosotros. Yo por lo menos tengo metas en mi vida de ser más para el Señor, de añadir más para el Señor, de ser también, como Él dice que Él es olor fragante para mí, yo también quiero ser olor fragante para Él, porque es una relación con Dios. Y quiero que usted toque su corazón y dígale al Señor que le mueva su corazón. Muchas veces a nuestra forma de opinar y nuestra forma de pensar, pensamos que tenemos una verdad. Pero el Señor dice, eso no está conmigo. Por eso nosotros les damos énfasis a la palabra. Énfasis a la palabra y al Espíritu Santo. Porque solamente el Espíritu Santo puede redarguir nuestro corazón para poder hacer el cambio, porque no es tampoco hacer un cambio con esfuerzo humano, es un cambio con la ayuda del Espíritu Santo. Puede levantar sus manos y decir al Señor, Señor, estoy aquí, quiero estar a cuentas contigo. Señor, quiero transformar lo que no puedo transformar en mis fuerzas. Ayúdame en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro sobre la congregación que esta congregación entra en los tiempos proféticos del rompimiento. Señor, yo declaro que en esta semana tú hablas al corazón de ellos y produces el querer y el hacer en ellos, Señor, por su buena voluntad. Señor, yo declaro las bendiciones de unción, de revelación, de gracia, de habilidad, de capacidad, poder, Señor, sea desatado en ellos. Lo que no pueden cambiar en sus fuerzas, sean cambiados por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, yo declaro que cada uno recibe esa impartición y esa bendición y haz resplandecer el rostro sobre ellos. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. El Señor les bendice. Un abrazo.